haciéndome eco de varios de los argumentos aquí presentados, pero dado que es un problema que tiene que ver con los fenómenos climatológicos y sus efectos en el campo mexicano, tiene que ver también con la conducta y la relación entre poderes. Yo quisiera entonces hacer una relación, si ustedes me lo permiten, una pequeña crónica para expresar por qué es importante que se exija al Ejecutivo la publicación de este decreto. Iniciaría diciendo que en octubre del 2010 se inició la peor sequía registrada en los últimos 70 años. Primero afectó a Chihuahua, Coahuila y Zacatecas y luego se extendió hasta alcanzar 19 estados. En febrero del 2011 se registraron heladas atípicas en el noreste del país, lo que ocasionó severas pérdidas al sector agropecuario, principalmente en Sinaloa. Después, durante el primer semestre del 2011, como una de las manifestaciones de la sequía, se registraron incendios que afectaron a más de 530,000 hectáreas, de acuerdo con el titular de la Semarnat. Solo en los primeros 3 meses y medio del año hubo 5,743 incendios forestales en todo el país. Esta es información oficial. La pesadilla continuó. Para junio y septiembre del 2011, nuevamente hubo severas heladas, pero ahora en el centro del país, afectando a 6 estados. Entre octubre del 2010 y agosto del 11, el 35% del territorio nacional, es decir, más de 1,200 municipios, estaba sufriendo una sequía meteorológica extrema. Pareciera castigo divino, por un lado, heladas e incendios, inundaciones, y la sequía sigue presente. Lo más grave, de acuerdo con la CONAGUA, es que no se sabe cuándo terminará. Los daños generados por los fenómenos climatológicos mencionados han impactado negativamente a diversos cultivos básicos para la alimentación nacional, como el maíz y el frijol, a la ganadería, en particular la de bovinos, a los recursos naturales, y no solo a la población rural, sino a la población nacional. Una estimación previa para febrero del 2012 destacaba que los efectos de la sequía se reflejaban entonces en la pérdida de producción de maíz por 9,000 millones de pesos y de 6,000 millones por las pérdidas en frijol. La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario estimó desde el 2011 la muerte de alrededor de 150,000 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y caballar, por un equivalente del orden de los 450,000 millones de pesos. La Cámara de Diputados, asumiendo su responsabilidad y teniendo en consideración la grave situación mencionada, el 15 de diciembre del 2011 aprobamos un decreto que creaba el Fondo Especial de Atención a la Sequía por 10,000 millones de pesos. El día 22 del mismo mes, el titular del Poder Ejecutivo regresó el decreto con observaciones a la Cámara de Diputados, alegando falta de sustento constitucional. Para compensar los efectos del veto, el Ejecutivo Federal anunció hacia fines de enero del 2012 el acuerdo por el que se instruían acciones para mitigar los efectos de la sequía que atravesaban diversas entidades federativas, que consideraba recursos dentro del presupuesto para 2012 por más de 33,000 millones de pesos. El acuerdo mencionado tenía y tiene, dentro de la perspectiva de la grave situación nacional mencionada, cuando menos 2 problemas. Uno, solamente era para atender los daños derivados de la sequía y dejaba de lado los efectos negativos provocados por las inundaciones, incendios y heladas. Segundo, debido a que los programas que comprenden los 33,000 millones de pesos están sujetos a reglas de operación que son restrictivas y por lo tanto dificultan el ejercicio oportuno del gasto, la operación de tales programas a la fecha tienen un avance muy reducido de acuerdo a los productores afectados. Justamente por lo anterior, la Cámara de Diputados aprobó nuevamente en su última sesión de esta legislatura, es decir, el 30 de abril, un decreto que modifica el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, que crea un fondo especial de recursos para atender las contingencias climáticas, ahora en 26 entidades federativas, por 15,000 millones de pesos, para ser ejercidos de manera ágil y oportuna, de acuerdo a las necesidades de los procesos productivos agropecuarios. Luego entonces, es urgente que el titular del Poder Ejecutivo promulgue y publique el decreto anterior. De otra manera, los efectos negativos en la sociedad rural
se van a agudizar con las consecuentes convulsiones sociales. La soberanía y seguridad alimentaria seguirán deteriorándose, en perjuicio de la población nacional con menores recursos debido a la alza de precios y a la especulación, y se estará incumpliendo con el recientemente consagrado derecho constitucional a la alimentación, que también fue aprobado por la Cámara de Diputados y por este Congreso de la Unión. Luego, entonces, estamos ante una emergencia nacional, estamos ante un problema, parafraseando a Andrés Molina Enríquez, de uno de los grandes problemas nacionales en la actualidad. Creo que no debiéramos regatear el ejercicio presupuestal y la promulgación para el ejercicio presupuestal de lo que implica este decreto, de manera tal que los 26 estados afectados por la sequía, las heladas, los incendios y todas estas derivados del cambio climático, pero sobre todo del modelo económico con el que se administra este país, creo que no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Por eso, nuestro voto es a favor. Muchas gracias. Gracias a usted. Diputado Florerico, tendremos la ocasión de escucharlo. Esta presidencia informa que después viene el diputado Cárdenas Gracia, luego el diputado Vladimir, la diputada Leonila, e inmediatamente después vamos a votar. Gracias, señor presidente. Es de profunda pena, de enorme vergüenza, que alguien aquí, es de profunda pena, es de honda vergüenza, que alguien aquí venga a argumentar que por razones político-electorales no se autoriza un recurso para paliar en lo posible una profunda tragedia nacional. Es inadmisible, Alba Leonila. Usted es miembro de la Comisión de Desarrollo Social y tiene sensibilidad y conoce los temas perfectamente bien, quizá mejor que muchos de nosotros. No le queda oponerse y argumentando estas situaciones a una situación de emergencia nacional. Hay 26 entidades sumidas en una profunda tragedia. No son los 10 millones de animales que por sí solos representarían ya un desafío a la moral pública, que han muerto y que están muriendo de sed. No les son tampoco suficientes las más de 2.500 comunidades que están padeciendo la carencia de agua. No les son suficientes más de 300,000 familias postradas en la más absoluta de las miserias, propiciadas no solo por la permanente sequía de recursos, por la permanente ausencia de capacidades, por la permanente desigualdad y la pobreza, sino ahora por los efectos de esta situación climática, que no solo son sequías, son inundaciones y son heladas, para que uno pueda argumentar aquí en esta tribuna de la República que por un asunto de formalismo no se puede actuar. Ahora me explico por qué va como va su partido en las elecciones, Tienen 5 meses con el tema, 5 meses en el que los diputados, incluyendo el suyo, votaron para que el presupuesto de la Federación pudiera tener una pequeñísima modificación del punto 0013, que de los 3.7 billones de pesos se moviera en 10,000. Y de manera mágica, el Ejecutivo resulta que ahí tiene 33,000, pero con truco, que no se pueden ejercer, que están llenas de trámites, que están llenas de reglas, que están llenas de obstáculos, que están llenas de cosas que se oponen a que la gente pueda ser auxiliada de inmediato. Por eso no les va bien como les está yendo. No puede existir una política sin sustento moral atrás que respalde las decisiones. ¿Cuál es la moral que está atrás de una negativa
de 15,000 millones de pesos contra 3.7 billones para una emergencia nacional. Dígame, ¿cuál es esa moral que dice no tiene sustento constitucional? Corríjala, señor presidente de la República. Señor secretario de Hacienda, usted mueve como se le hinchan los cachetes el ramo 23. Inicia un programa con 300 millones y acaba con 25,000 millones. Ese ramo 23, que es un chicle, que es un elástico, hacen con él lo que quieren, mueven lo que quieren, cambian, cancelan, aumentan, suben, rebajan, y no pueden atender una emergencia nacional. No es un pretexto, no aquí, no en este momento. ¿Usted ha ido a Durango, a Zacatecas, a Coahuila, a Tamaulipas, a su estado Veracruz, a 26 estados, y se ha asomado en el profundo drama? Porque eso es lo que es, no se puede negar. Y que usted piense en ese momento, pero como no tienen sustento constitucional, lo siento mucho, muéranse de sed, muéranse de hambre, muéranse de abandono. No, no aquí y ahora, no. 10 millones de veces no. ¿Y sabe por qué? Porque se requiere tener un concepto de nación para entender que el gasto público no es un gasto patrimonio del que dirige la nación. Es un gasto de la nación. No me diga usted ahora, en su teleprompter, donde Hacienda le manda sus recados, de que no puede gastar la República 15,000 millones en la necesidad urgente, porque no se dice ahí de dónde los va a coger. Como tampoco se le dice al secretario de Hacienda de dónde llena el ramo 23 cada que se le ocurre hacer gastos o regastos o replanteamientos. Porque además sí se lo dice, le dice de los excedentes de 2011, de los subejercicios de 2011, de los excedentes petroleros de 2012, de los subejercicios de 2012, le da 5 opciones para que decida. Pero si no se los dijera, es de cualquier servidor público de nivel y evidentemente con moral resolver de inmediato de dónde los puede tomar. En estos años, en estos 10 años, hay 1.8 billones de pesos excedentes en los recursos del Estado. 1.8 billones que la Cámara de Diputados no previó, pero que vinieron por razones de los precios del petróleo, por ahorros, por economías, y tuvo usted 1.8 billones. Es previsible que este año también los tenga. Y le voy a decir a usted, en 20 o 30 veces más que los 15,000 millones. Por lo tanto, no hay moral, no hay sustento para negar una operación tan sencilla para el monto de las capacidades de la República y para la gigantesca tragedia nacional que atraviesan 26 estados, incluyendo lamentablemente su estado, que es el estado, dicho de pasada, de mi madre. Así que no se lo permito. No tiene usted manera de negarse, porque usted conoce la situación, sabe que autorizamos en la Cámara, sabe que su partido votó a favor el 30 de abril y sabe perfectamente bien que Hacienda lo puede resolver no en 5 meses, en 5 días. Perdón, señor presidente. ¿Acepto una pregunta del diputado Gerardo Sánchez García? Varias, con muchísimo gusto. Bueno, una está pidiendo. Lamentablemente una, pero con mucho gusto. Muchas gracias. Diputado Loer Rico, ahora que está haciendo alusión usted a los 15,000 millones de pesos, recuerdo que en la tercera comisión, la semana pasada, estábamos hablando de 398.6 millones de pesos de pérdidas de Pemex que nos estaban solicitando fueran cancelados. Obviamente esto significa el 2.5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué opinión le merece esto en relación con la sequía? Una profunda indignación. Conteste, diputado. Es de profunda indignación, como lo he citado, saber, porque lo hemos visto en la cuenta pública de 2008, 2009, 2010 y 2011, que la Secretaría de Hacienda tiene un margen de discrecionalidad tan grande para mover los recursos de un ramo a otro, tan grande, que hablo de miles de millones de pesos,
no solo en la contabilidad, como es el caso de Pemex, para paliar pérdidas sistemales entre una entidad y otra dentro del sistema corporativo de Pemex, que podría ser aceptado inclusive si tiene una sensibilidad y conocimiento práctico de la contabilidad gubernamental. Pero lo que sí está claro, estimado Gerardo, que en tu personalidad reconozco la mayor organización de afectados de esta situación, que el secretario de Hacienda no requiere que la Cámara le diga tome tanto de esta partida, tome tanto de esta otra. Si tuvieran una política de Estado, una política con sustento moral, lo resolverían desde el mes de diciembre, cuando se hizo el primer decreto. Yo no tengo ninguna objeción de que el presidente nos rechace un decreto que diga que está imperfecto. Pudiera ser, ¿por qué no? Inclusive este segundo. Lo que no admito es que no tengan capacidad para resolver en 5 días, no en 5 meses, en 5 días, la sustentabilidad financiera de un recurso que es de emergencia. No hace falta mucho para darse cuenta de inmediato de la profunda tragedia que esto significa. Y que nos digan, no lo vamos a hacer, primero porque no tiene sustento constitucional. Resuélvalo, secretario, resuélvalo sin que la Cámara de Diputados le diga nada, resuélvalo. O que nos digan, cosa peor, es que van a lucrar con el voto. Por favor, ya me imagino a quien sustenta esa tesis enfrente de los cadáveres, enfrente del suelo yerto, enfrente de la profunda desolación en estos estados, enfrente de las millones de personas que están clamando por una mano amiga, y se les diga, no, porque van a lucrar con su voto. Perdónenme la expresión, no tiene madre. No tiene madre. A ver, antes de que se nos salga de madre el debate, ¿con qué objeto, diputado Mortel? A vos, con la palabra, con ese objeto, quisiera hacer una pregunta, si usted me lo permite. ¿Acepta una pregunta? Con mucho gusto. Con mucho gusto. No conozco otra forma de parlamentar más que con el objeto que me dio la naturaleza y mis padres, que es la voz. Hasta ahorita no conozco otro objeto. La pregunta es muy concreta, diputado, muy concreta. Leguleyadas, ¿no? Usted las calificó. En el presupuesto que año con año hemos aprobado en esta legislatura, el crecimiento de la burocracia es un presupuesto que se aprueba por la Honorable Cámara de los Diputados. ¿Está previsto? ¿Forma parte de una política de empleo perfilada por la Cámara de la Cámara de Diputados para poder solucionar en materia de política pública las necesidades quizá, no sé si del pueblo de México o del Ejecutivo? Y por cierto, ¿de qué tipo de niveles de creación de plazas del Ejecutivo? Ante esta sensibilidad social mostrada, que es evidente ante el obeso que se está volviendo el gobierno federal, ¿tendría cabida un análisis comparativo en materia de recursos, que me parece insuficiente lo que aprobamos a todas luces, y el porcentaje de mexicanos a atender que podrían verse beneficiados con un decreto como el que se aprobó en la Cámara de Diputados? ¿Hay algún parámetro de referencia de naturaleza social, porque vuelvo a argumentar, de sensibilidad política y sobre todo de concepción de para quién se trabaja cuando se gobierna? Porque no tan solo hay que saber hacer las cosas, también hay que saber para quién se hacen. Y reitero y termino como empecé. Está previsto en el presupuesto de egresos de la Federación por la Honorable Cámara de Diputados el crecimiento y la obesidad de la burocracia mexicana versus la posibilidad de prever la desgracia climatológica que hemos tenido y asignar un presupuesto para la atención de los que menos tienen versus que puedas reducir tu excesivo gasto público obeso para crear plazas de alto nivel? Conteste, diputado Flores. Usted sabe muy bien, y los diputados
y los que han sido diputados o los que observan a los diputados lo saben muy bien, que cada año hay un ajuste en la Cámara de Diputados al proyecto que manda el Ejecutivo. Este ajuste en promedio en los últimos años ha sido de sobre 100,000 millones de pesos sobre lo que el Ejecutivo manda. Y este ajuste se hace fundamentalmente en la reducción de los gastos burocráticos, que como se sabe también y ha sido muy discutido muchas veces ya, tiene un promedio anual de crecimiento del costo burocrático de 100,000 millones de pesos de gasto corriente específicamente dirigido al costo del aparato burocrático. Es decir, estamos hablando cada año de 100,000 millones de pesos que no estando previstos, que no estando autorizados, que no estando en el paradigma del legislador, aparecen al año siguiente porque efectivamente han venido ocurriendo, para bien de este país, aunque no siempre bien aprovechados, excedentes anuales, que ya he dicho en un momento anterior, que suman, según la cuenta pública 2011, 1.8 billones con B grande en este periodo. Es decir, sí hay antecedente de excedentes, sí hay antecedente de mal uso de los excedentes y sí hay antecedentes del uso discrecional del secretario de Hacienda para los diferentes ramos. Es decir, sí hay sustento material financiero para hacer frente a emergencias de ese tamaño y mayores. Y no solo eso, está previsto en la propia ley de responsabilidad, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que tenga capacidad la Secretaría de Hacienda para moverse dentro de ciertos marcos, para moverse y resolver problemas o situaciones o circunstancias sobrevinientes al momento del corte presupuestal. Por lo tanto, no hay forma de que alguien venga y nos diga 10 millones de cabezas de ganado que se están perdiendo, miles de comunidades sin agua potable, sin agua para beber, cientos de miles de familias afectadas por la situación especial del cambio climático y millones de personas esperanzadas a una respuesta amiga del gobierno de la República, ya ni hablo de municipios o de estados, que se pueda hacer frente con esta solvencia financiera, pero insisto yo, moral. Cuando no se tiene vocación de servicio, se enreda uno en los formalismos. Cuando no se conoce el ejercicio del gobierno, se enreda uno en las dificultades. Cuando no se tiene compromiso con la gente, simplemente no hay manera de responder. Puede haber cientos de miles de millones más cada año, pero si no tienen un sustento moral que los dirija a donde está la pobreza, la desigualdad, la emergencia, no se van a utilizar. Y esto es lo que ha pasado. Por eso no admito, y yo creo que muchos mexicanos, que pueden ser miles, no admiten que les digamos, señores, no están cubiertas las formas. Señores, fíjense ustedes que como no se dice exactamente de dónde se agarra el dinero, no se les puede ayudar. Ahí síganse muriendo otros pocos. Y eso es lo que yo creo que esta Cámara, esta comisión puede corregir. Otra pregunta. Formule su pregunta. Pregunta muy amable, presidente. Estimado diputado Luis Rico, intentando respetar la vehemencia con la que está defendiendo el punto y dando el beneficio de la duda de que la finalidad es loable, yo le pediría primero una disculpa por la perspicacia o la suspicacia del planteamiento del tema, porque bueno, no es que de la nada surja la duda de que tiene otros fines, y también quiero ser muy preciso en ese aspecto. Yo le preguntaría, ¿cuál es el tema más exigido por la sociedad para que lo resolvamos como Estado mexicano? Creo que no hace falta hacer más encuestas. La seguridad pública es el tema más exigido por los mexicanos para ser atendido, resuelto, porque ese es el tema que nos duele en diversas regiones del país. Sin embargo, pues como es un tema que difícilmente se puede administrar para que genere votos, o se puede coaccionar, o se puede llevar adelante a través del corporativismo, pues no vemos esa defensa o esa exigencia de recursos o esa petición en actos como este que está desarrollándose en este momento para destinar así recursos para la materia. Y sí lo vemos en este tema. Bueno, consideremos abrir el debate. Yo lo que preguntaría, además de que espero coincida que es la seguridad el tema más dolido por los mexicanos, si ha habido reuniones
con el Ejecutivo para conocer de los avances de la implementación del recurso que ya se planteó, para ver realmente cuáles son las consideraciones y las condiciones para que se acelere el demás recurso que aún falta, o si este punto que surge de pronto, curiosamente, en pleno proceso electoral, pues va a estar soportado por otras acciones similares, porque pues esa es la suspicacia y la perspicacia que nos genera. Yo creo que nadie estaría en contra de apoyar, como se está haciendo por parte del gobierno federal, a estas familias que han sido lastimadas por el fenómeno de la sequía. Yo creo que coincidimos en que esa es la principal tarea que tenemos como legisladores, procurar que se atiendan las demandas sociales, pero también tenemos que hacerlo dentro de la responsabilidad del cumplimiento de la ley. Creo que ningún legislador, que a fin de cuentas somos los principales promotores del marco legal, podría estar de acuerdo en que se hiciera fuera de este marco. Entonces, dejando a un lado la perspicacia y la suspicacia de la coyuntura electoral, la pregunta concreta sería: ¿por qué no ha habido, como en otros temas, la atención a través de mesas de trabajo, de reuniones, para establecer una ruta que encauce esta petición que tendríamos, yo creo, todos los legisladores, de que se ayude en el tema de la sequía, como ya se está haciendo? ¿Y por qué este tema y por qué no otros temas también que son de dolor nacional? No vemos a los actores del grupo parlamentario del PRI también solicitando más recursos. Yo estoy segurísimo que entidades gobernadas por el PRI, que son las que presentan mayores índices de inseguridad en el país, estarían encantados de ver el tema, mas sin embargo, pues desafortunadamente no se está atendiendo de esta manera. Es nada más por eso la perspicacia y la suspicacia sobre el tema. Conteste, diputado. Con mucho gusto, bueno, no con tanto gusto, pero con mucha atención y con interés. Mire, yo creo que no se vale a estas alturas de la vida poner a competir dos temas cruciales para el país: la seguridad y la pobreza, o la seguridad y la tragedia nacional por las sequías, las heladas y las inundaciones. No parece justo decir, o están seguros o se mueren de sed. Eso es de primitiva concepción administrativa. Ese dilema no existe. Existe la posibilidad de tener las dos cosas con la misma capacidad y eficacia. Que se hagan bolas algunos es otro problema. En primer lugar, no hay ese dilema excluyente, primero. Segundo, en ningún momento el punto de acuerdo, ni el argumento del diputado Gerardo Sánchez García, ni ningún otro que he escuchado aquí, le plantea al gobierno violar la ley, ni violentar el marco constitucional, de ninguna manera. Lo que yo le estoy diciendo a usted en esa materia es que tanto el propio presupuesto, el decreto, como la propia ley de presupuesto, le dan, como le han permitido al secretario de Hacienda, la capacidad y la posibilidad de mover recursos que pueden ser despriorizados o secundarizados y moverlos a la emergencia de cualquier aspecto nacional, sea un temblor, sea una inundación, sea un incendio masivo, cualquier situación. Para eso tiene los márgenes el presidente de la República y el secretario de Hacienda. No se le pide que violente la ley. Es más, cuidado, si la violenta tendrá que responsabilizarse de eso. No tiene necesidad, tiene atribuciones, lo que no tiene es moral. Eso es lo que estamos alegando aquí. En tercer lugar, perspicacia. No, me parece muy normal que haya perspicacia, eso no tiene problema. Se combate con transparencia, con rendición de cuentas, con auditoría, con el equilibrio de poderes, pero no puede ser usada la perspicacia para evitar que fluyan los apoyos a quienes los más necesitan. Mire, si hubiera mala fe o perspicacia, nosotros en los diputados no habríamos autorizado que 70 y más, como citó Gerardo Sánchez, aumentara de 2.1 millones de beneficiarios a 3.6 en 6 meses. O sea, que usted pueda meter a la buchaca del clientelismo electoral a 1,5 millones de personas más exactamente en el semestre previo a la elección. Eso es buena fe, no abuse, eso es buena fe, esa es la forma en que este grupo parlamentario entiende la política social. No importa que el día primero haya una elección y que usted pueda manipular, como en muchos casos lo vamos a denunciar en la comparecencia del señor secretario de Desarrollo Social, está ocurriendo. Circular de manera por abajo de la mesa: si no votas por acá va a desaparecer el programa social.
Si no te inscribes en esta forma de votar, te puedes quedar afuera del programa. Eso sí es perspicacia. Y no hemos hecho en la Cámara de Diputados, como usted bien lo sabe, ningún ejercicio egoísta de este tipo. Al contrario, hemos aumentado prácticamente todos los recursos posibles al programa social con tal de enfrentar la situación que está viviendo el país. Y hablamos de cantidades grandes. Aumentó de 13,000 millones de pesos 70 y más a 18,500. No son cantidades menores. Y aumentamos prácticamente todos los programas. Ahora bien, ¿qué es lo que le estamos reclamando? Que de los 3.7 billones de pesos, con las facultades que tiene el presidente de la República y el secretario de Hacienda, pueda mover 15,000 millones a una emergencia nacional. ¿Y qué nos contestan? No me dicen de dónde los voy a tomar. ¿Acaso le hemos dicho de dónde tomar todos los que han movido estos años prácticamente con la libertad total? ¿Acaso requiere el secretario de Hacienda que le digan, cuando esté una emergencia enfrente de él, arguménteme usted, con la Constitución en la mano, cómo enfrentar una desgracia nacional? Pues que no son servidores públicos superiores, que no tienen formación profesional para resolverlo, que no conocen la ley, que no saben sus capacidades, que no tienen, disculpen la palabra, madre. Yo creo entonces que es de aprobarse este punto de acuerdo, que es lo de menos porque es un exhorto, pero es mucho más exigible pedirle al Ejecutivo de la República, publique o no publique, haga o no rehaga, canalice ya los recursos, resuélvale a esa gente. Señor presidente, resuelva ya, la gente se lo está demandando. Yo con mucho gusto. Señoras y señores legisladores, si seguimos abriendo estos cuadros sinópticos de las preguntas, nos iremos a perpetuidad. Y la diputada Leonila tiene el uso de la palabra inmediatamente después porque ha sido aludida. Entonces, apelo a su corrección. A ver, pues muy breve, como una exhalación. Nada más, el planteamiento, no hubo un dilema planteado por un servidor. La extrañeza fue por qué este tema sí, por qué otros no. O sea, no hay un dilema planteado si es uno o el otro. Y segundo, yo espero la respuesta a la pregunta concreta que le hice. ¿Ha habido reuniones para atender, previo a este punto de acuerdo que se plantea, ha habido reuniones para atender con el Ejecutivo el tema como se procede normalmente en cualquier otro tema? ¿Ha habido reuniones para conocer de los avances? ¿Hubo reuniones con los titulares que usted ha mencionado una y otra vez para conocer cuál es el estado que guarda esos recursos? ¿O simplemente pues estamos viendo otra ruta diferente a otros temas? Esa era la pregunta concreta. Conteste, señor. Con mucho gusto. Creo que el diputado Gerardo Sánchez dio cuenta de esas reuniones y dio cuenta de los puntos que estaban ahí en las reuniones y dijo que estaba citado hoy para otra. Y si no recuerdo mal, todos decían pozo tal, proceso, bordo tal, proceso, y así dijo las diferentes cosas. Pero me pareció una cuenta como la que hizo mi amiga diputada Avalonila, de cuenta chiles. Un pocito aquí, un bordito allá, una acequia allá, una pipa allá. Por favor, es un drama de profundas raíces de tragedia y de grandes dimensiones. No se va a hacer en ninguna reunión ejecutiva algo relevante si no está el macro del presupuesto atrás que pueda respaldar a los gobernadores, que hay que decirlo, de todos los partidos, a los alcaldes, a las agrupaciones sociales, a los productores, a los afectados, en una que es una emergencia nacional. Quiero decirles, es útil la reunión, es útil lo que se puede hacer, pero no podrán llegar muy lejos si no tienen un respaldo atrás. Y la otra es, no es que solo sea un punto relativo a las sequías, heladas e inundaciones del presupuesto, está en otros puntos de acuerdo, de seguridad, de pobreza, como ya lo habrá usted visto. Este punto hoy se refiere exclusivamente a estos casos, por eso hablamos solo de 15,000, pero el asunto es mucho mayor, porque usted sabe muy bien. Estamos hablando de 2.5 millones de desempleados, de 4 millones más o menos de subocupados, de 6 millones punto 1 de llamados disponibles. Estamos hablando de 13 millones de informales, estamos hablando de 58.5 millones de pobres, estamos hablando de 28.1 millones de carencia alimentaria, estamos hablando de 11.7 millones de pobreza extrema. Digo cifras de carencia, aquí traigo un bulto lleno.
Lo que importa, yo creo que, señoras y señores, lo que importa es que el gobierno ya resuelva. Señor presidente Calderón, ya resuelva. Diputada Leonila, tiene usted el uso de la voz para contestar alusiones personales. Inmediatamente después apelaré a la conciencia de la Asamblea y preguntaremos si el tema está suficientemente discutido. Yo creo que es muy fácil pasar a esta tribuna y hacer toda una obra de teatro y decir que realmente estamos con los campesinos y los productores, cuando todos sabemos lo que está pasando en muchos de los estados, cuando todos sabemos que la corresponsabilidad para poder resolver esta problemática también está en los gobiernos de los estados. Señor diputado, los 400,000 millones de pesos de Pemex que usted refiere es un error contable, aceptado incluso por la Auditoría Superior de la Federación. Y precisamente por no haber transparencia, digo, o como lo decimos aquí, que cómo es posible que caigamos en los formalismos, por caer o por estar fuera de los formalismos, han pasado y han sucedido daños graves, como los de Coahuila y muchos otros. Es un error, y usted habla de no tener madre. Y yo quiero decirle que no tienen madre quienes, mintiendo, no endeudan al futuro de un Estado. No tienen autoridad moral para hablar del tema, diputado presidente. Por eso, lo que se intenta es buscar mecanismos de transparencia para ayudar en la emergencia nacional que representa la sequía. Es lo único que solicitamos. Se hizo una mesa de trabajo con los diputados y se insistió mucho en la Cámara de Diputados. ¿Qué acaso no tenemos capacidad de hacerlo? ¿Qué acaso lo más fácil de una mesa de trabajo es ir y pedirle y exigirle al gobierno federal sin fundamento y sin argumentos? Creo que la mesa de trabajo tendría que estar haciendo una justificación técnica y jurídica para que esto se dé. Y podemos ver esto y lo podemos demostrar, y yo creo que ustedes quieran que suceda lo mismo que sucede en más de 20 estados que ustedes gobiernan, que sin tener padrones, los programas los manipulan a su antojo. Y le puedo poner un gran ejemplo a mi estado de Veracruz. Están esperando que haya una emergencia para ver a qué municipio le bajan recursos. Yo fui alcaldesa y acudí al gobierno del estado a pedir apoyo para un camino. Me decían, espérate, ya pronto va a llover, ya pronto nos vamos a inundar y entonces te lo vamos a aprobar, ¿sí? Y así es como se manejan muchos de los gobiernos de los estados, que en vez de invertir realmente a lo social, al campo, están ellos acudiendo a ustedes para atacar al gobierno federal. Cuando muchos de los recursos federales que pudieran estar bajando de manera ágil, se traban ahí en los estados. Y si no, veámoslos en la mayoría, donde en acuerdos de coordinación, en los famosos paripasu, es el momento en que los estados no ponen su parte. Y es más, aunque no hayan puesto su parte, se les deposita lo del gobierno, recursos del gobierno federal, y ahí los están deteniendo y sudando. ¿Así ayudamos a los productores? ¿Así ayudamos a los campesinos? ¿Qué están haciendo los gobiernos estatales en materia de sequía? ¿Qué pasaría si no hubiera gobiernos federales? Que no hubiera programas
federales. Y yo nada más les diría, usted dice que 34,000 millones de pesos son cuentachiles, con razón es lo que se robó en Coahuila, 34,000 o más de 34,000 millones de pesos. Entonces, yo creo, diputado, que aquí no se trata de pasar a hacer un drama y de pasar a decir que estamos con los campesinos, que estamos con los productores. Perdón. A mí sí me recorta el tiempo y a ellos pueden hablar lo que quieran. Estamos para alusiones personales y vamos a preguntar si el tema está suficientemente discutido. Pues yo nada más le diría, diputado, nosotros no estamos en contra de los productores ni de los campesinos. Estamos a favor de la responsabilidad, de la transparencia, de la aplicación de los recursos, porque los 34,000 millones de pesos que está aplicando el gobierno federal se están aplicando con transparencia. Y había que decirles a sus estados que hagan lo mismo, porque así realmente le ayudaríamos a quienes no lo están solicitando. Muchas gracias. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Esta presidencia tiene la obligación de darle cauce del debate y de procurar que no sea interminable. En votación económica, pregunto a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Los que estén a favor de levantar la mano. Gracias. Los que estén en contra, los que se abstengan, con 2 votos en contra, está suficientemente discutido. Compañeros legisladores, informo a ustedes que las proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se van a turnar. Pero antes pregunte a la Secretaría de la Asamblea si se aprueba los resolutivos. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace. Muy amable. Mayoría porque se apruebe. Aprobado, comuníquese. Les comentaba que los turnos se van a publicar en la Gaceta. Le ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión. Orden del día. Acta de la sesión anterior, comunicaciones y correspondencia y del Poder Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. Se levanta la sesión y se cita la próxima el miércoles 6 de junio a partir de las 11 horas.